Bien, muchísimas gracias. Como mi madre siempre a mí me dijo, lo primero es agradecer. Agradecer a la municipalidad, a la intendencia, a la Universidad Nacional y a los amigos, a los colegas que nos han acogido por una segunda vez. Segundo, yo quiero hacer una explicitación de qué es lo que estoy proponiendo, que evidentemente es a título individual. ¿Por qué la disuasión, digamos? ¿Por qué tener un énfasis en la disuasión para hablar de la cooperación? Entenderemos en este contexto que la disuasión es una metodología o herramienta, tal como en los años 90 para impulsar la cooperación interestatal se usaron las medidas de confianza mutua como una metodología ascendente. La proposición mía es utilizar la disuasión convencional en su aspecto naval y político y de inteligencia como una suerte de herramienta nueva posibilitado por la reconfiguración del escenario global. Ese es el punto y el resumen que yo podría decir. Y luego también yo quiero como acentuar que aquí no se trata de una cuestión militar, se trata de una cuestión del ámbito de la seguridad que excede el ámbito de la defensa, porque incluso si esta disuasión fuera recepcionada de ciertas actividades navales que no pertenecieran al ámbito de la región, incluso si ello fuera así, el ámbito de competencia sobre la conservación medioambiental, sobre la tuición sobre los recursos marítimos y, por cierto, sobre el afianzamiento de una cultura de la cooperación entre el ABC, Argentina, Brasil y Chile, y explicaré por qué debe ser ABC y por qué no la región en su conjunto. También quisiera rubricar el tema de la responsabilidad. Cuando hace unos días yo navegaba por la mitad del canal, digamos que de Beagle, y pensaba que ese canal de Beagle pudo haber causado el enfrentamiento entre Chile y Argentina, pensaba yo lo simbólico que era estar volviendo sobre ese mismo lugar para plantear entonces por qué necesitamos una cooperación y por qué en esa cooperación existe un arco geográfico. Se ha hablado mucho del Atlántico Sur, pero el Atlántico Sur no termina por sí mismo, sino que se conecta desde muchos milenios con el Océano Pacífico y Austral, como se decía. Por tanto, los países del ABC tienen en esta metodología, no es un fin en sí mismo, es una metodología de la disuasión, una responsabilidad. Y esa como responsabilidad es asegurar la custodia de los recursos naturales, de la proyección, de la contigüidad que tienen que tener Argentina, Brasil y Chile sobre un espacio que, a mi modo de ver, es un arco. En eso se condensa la explicación que voy a hacer. Lo primero, leyendo en este verano en Europa, hace como sumamente poco, leía a Robert Kaplan en su último libro, me parece que se llama La venganza de la geografía, que él hacía mención respecto de que si bien en el si bien en el corto plazo las decisiones las toman los individuos, en el largo plazo las decisiones las toman los países, las civilizaciones, las culturas, y en esto hay que tener en cuenta lo que decía Napoleón Bonaparte: la geografía es la primera forma de la política de las naciones. Él dice, ¿no? A lo largo del paso de los siglos, mayor es el papel que desempeña la geografía. Y la geografía hace que Chile, Argentina y Brasil
sean mucho más que países que son o que son contiguos. Son países que tienen responsabilidad sobre un espacio geográfico y que no es un espacio geográfico discontinuado, sino que es un espacio geográfico que está en contigüidad. Desde luego hay una cuestión bastante interesante, decía un autor chileno, Cristiano Férez, en un artículo que se ha editado hace un mes atrás, que cuando se hablaba del Atlántico, se hablaba del Atlántico Norte, nunca del Atlántico Sur. Parece que el Atlántico Sur ha podido ser un escenario de la política global desde la reemergencia de los años 90. Y así aparece el Atlántico Sur como con una fisonomía en sí mismo y no como tributario de lo que era la geopolítica naval de las potencias más antiguas y especialmente las potencias anglosajonas. Cuando uno mira las historias siempre de qué es lo que se considera la actividad del Atlántico mismo, siempre se referían a la actividad de Francia, de Inglaterra y, en fin, de una presencia vigorosa del mundo anglosajón. Por tanto, si hay una noticia que la política y la geopolítica actual nos presenta, es que el Atlántico Sur empieza a tener una fisonomía en sí mismo, y una fisonomía marcada por dos cuestiones nuevas: la presencia y la proyección naval de Brasil no solo como una economía emergente entre las 10 principales, sino que además mediante la constitución de la segunda flota en una potencia naval con un contenido oceánico. De modo que Brasil empieza a presentarse como un país que no solo es una economía nueva, no solo es una potencia nueva, sino que tiene más de un ámbito de influencia. Y aparece aquí no solamente América Latina en su fachada de Brasil y Argentina, sino que también aparece el África subsahariana como un fragmento de una mirada nueva. Incluso más todavía, aparecen dentro de esta área no solamente las flotas norteamericanas, la francesa, la inglesa, sino que aparece como por primera vez la China. De modo que tenemos un escenario del Atlántico Sur revalorizado geopolíticamente y con fisonomía en sí mismo, cosa que hasta la guerra de las Malvinas no había tenido esa caracterización. Permiso. Segundo lugar, esto podríamos considerarlo un efecto entre comillas residual, entre comillas, digo yo, porque cuando se quebró el orden de la Guerra Fría, que era un orden de otra naturaleza, no se previó en ese momento una auténtica multipolaridad. La multipolaridad surge por el agotamiento prematuro del proyecto norteamericano del mundo unipolar entre el año 1990 hasta el año, digamos que 2001. Pero a partir de ahí empiezan a configurarse realidades geopolíticas nuevas. El reemplazo de la presencia global de Europa por la de una nueva Asia, y en la nueva Asia incluyo no solo a China, sino que a la India, a Vietnam, a Indonesia como el mayor país
musulmán, etcétera, y entonces la reemergencia de Rusia, que siempre había sido lo que había sido, es decir, aquellos que sostenían que Rusia era una potencia en declive o que no había sido una potencia, o que hablan de Rusia como una potencia nueva, están ignorando 300, 400, 500 años, desde Iván, pasando por Catalina la Grande. Rusia siempre fue una potencia y no dejó de serlo. Incluso cuando entre 1990 y el año 2000 Rusia estuvo en una especie de redefinición. Desde luego hay que tener en cuenta que la configuración de un orden con más de un polo de poder ha sido una configuración natural del sistema internacional. Los casos de bipolaridad o de unipolaridad han sido siempre excepcionales. Lo normal era el juego de un conjunto, digamos, de potencias. Como alguien dijo en la mañana, lo nuevo de este conjunto de potencias es que las potencias eran más o menos siempre las mismas. Hoy día, en cambio, hay un relevamiento entre las potencias emergentes y las potencias de antigua tradición. Y en este sentido, Japón, Francia, Reino Unido están cediendo un protagonismo a costa de India, de China y de otros actores. La otra cuestión es que quisiera hacer un pequeño excursus teórico. Cuando pensamos en estructuras de cooperación, una tentación obvia es remitirse a Haas y decir que el objetivo de la integración es crear estructuras supranacionales en las cuales la soberanía nacional va siendo absorbida por un ente superior. Y ese sería el modelo de la Unión Europea, o el ideal de la Unión Europea. Nosotros pensamos más bien en un nuevo tipo de integración, un nuevo tipo que, a despecho de todas las voces sobre la disolución de la soberanía nacional, sostiene exactamente lo inverso, que las soberanías nacionales, un esquema de multipolaridad, se afirman y no se desgranan. Se podrán dividir, se podrán hacer fragmentaciones, pero la unidad sigue siendo el Estado nacional. Segundo, en los procesos de integración no se produce un magma, no se produce una especie de masa sincrética. Lo que se produce es cooperación entre unidades estatales en sí. Existe una ley en la informática que dice que cuando un grupo, una especie de, si ustedes aíslan a cada uno y lo hacen hacer una labor distinta, van a tener mucho menos fuerza e influencia que juntos. La proposición que yo tengo es que la cooperación después del año 2001 tiene que ser vista así. Tiene que ser vista como la convergencia de los intereses nacionales en creación de una amplificación del poder nacional. Es decir, que los países sudamericanos por sí mismos no tienen un poder estructural en sí, salvo el caso de Brasil, salvo. Pero los demás países, si quieren acceder al juego de la política global, necesitan potenciarse unos a otros. Y la potenciación surge no de la disolución de las estructuras nacionales, sino que de la coordinación eficiente de las estructuras nacionales.
que es un camino bastante como diferente. Y en este sentido quisiera yo decir que la primera fórmula exitosa de integración fue el Mercosur, porque el Mercosur no destaca por los éxitos en integración económica, destaca por ser el foro o el lugar a donde se coordinaron muchísimas otras iniciativas, la integración física, la integración energética, la libre circulación, digamos, de las personas, etcétera, etcétera. De modo que podemos proponer entonces que la integración en esta nueva forma consiste en agrupar y potenciar la capacidad de las naciones en foros que permitan tener una voz y una articulación. Pasamos a la siguiente idea. En esto se nos aparecen los recursos. Yo no voy a hablar mucho de los recursos, Mariano explicó sumamente bien, pero digámoslo así, el horizonte de la seguridad, no de la defensa, de la seguridad, está puesto en los recursos. Los recursos son hoy día un concepto genérico que engloba no solo la aspiración legítima nacional de cada país a controlar aquellos recursos que considera decisivos para su futuro, sino que además combina elementos para la protección de la biodiversidad, para también la prevención del cambio climático y la aparición de potencias extrarregionales en búsqueda de recursos de áreas a las que no tienen una soberanía respecto de ella. En este sentido, si hablamos del Atlántico Sur como un ejemplo, ese ejemplo es real, es un ejemplo de cooperación sur-sur. Y yo creo que yo diría que lo más característico de la cooperación sur-sur es que no solo no se estriba en la tensión de la cooperación del sur hacia la otra zona, sino que además se afinca en la siguiente hipótesis. La construcción de la seguridad sur-sur construye objetivos o metas definidos en torno a las necesidades regionales. Por tanto, no necesariamente las necesidades regionales son funcionales al resto, pero sí son funcionales en la construcción y en la consolidación de un nuevo tipo de sistema internacional. Y entonces, ¿para qué hablar de la disuasión? Todos sabemos, y aquí esto ustedes lo conocen igual que yo, que el concepto más apropiado y más pertinente es la disuasión nuclear. De ahí emana cualquier modelo de la disuasión. No vamos a entrar en los cálculos acerca de la destrucción mutua asegurada o de la locura de la destrucción masiva. Solamente nos vamos a centrar en un aspecto que yo considero que es germinal para construir una herramienta de la disuasión. ¿Cuál es este? El concepto que el coste de la agresión sea tanto o más dificultoso para el que lo hace, que le provoque tener que mantenerse en una situación de negociación. Por tanto, la disuasión nuclear inhibe entonces el enfrentamiento y propicia o favorece todas las negociaciones y la vía jurídica.
Por tanto, si vamos desdramatizando la disuasión, podemos acercarnos a un concepto de la disuasión más normal, en el sentido que no es preciso tener armas nucleares para ejercer la disuasión. Para ejercer la disuasión como una herramienta hay que tener una voluntad política visible y los medios adecuados. Desde este punto de vista, la disuasión constituye un complejo teórico que ha sido discutido de más de una forma en sí. Ahí les coloco algunas definiciones sobre la disuasión. A mí siempre la que me ha gustado, la que encuentro mucho más elegante, es la del general André Poffré, ¿no? Que siendo de una potencia menor, logró interpretar mejor que los soviéticos y los norteamericanos lo que era la esencia. La disuasión tiende a impedir que una potencia adversaria tome la decisión de emplear sus armas. Y a partir de eso entonces podemos construir una concepción sobre la disuasión. Ahí hay otras, la de Bobbio, la de Henry Kissinger. La del diccionario militar conjunto es el diccionario militar conjunto chileno, por si acaso. Uno siempre vuelve a esas cosas. Pero quedémonos con el diccionario de la Real Academia, que dice inducir o mover a alguien con razones a mudar de dictamen o a desistir de un propósito. Entonces la pregunta simple y categórica es, ¿y a quién queremos disuadir? ¿O para qué queremos la disuasión? Porque la disuasión no es un fin, simplemente es una herramienta. Vamos a bajar de esto porque quedan muy poquitos minutos. Si alguien después quiere la presentación, la pide. No vamos a interesarnos en todas esas cosas específicas. Esto sería la metodología. Pero ¿para qué queremos una disuasión? Queremos una disuasión para que en la zona del Atlántico Sur no existan o no puedan haber potencias extrarregionales con intereses estratégicos del área de la seguridad y defensa o que afecten decisivamente el entorno medioambiental. Pero además se nos exige la disuasión porque geográficamente hay un arco y si hiciéramos la disuasión solo en el Atlántico Sur, nos queda el Pacífico Sur. De modo que hay los tres países que están llamados a ejercer la disuasión para intervenir el espacio del Atlántico Sur, el del Pacífico Sur y la vía hacia la zona del casquete, son Argentina, son Chile y son Brasil. Esto exige entender por qué querríamos esto. Primero, porque el Atlántico Sur va a ser escenario creciente de conflictos por recursos naturales. Algunos se han hablado, el petróleo. Otros se inducen la posible explotación del casquete, las pretensiones, digamos que de soberanía, aunque yo tengo la opinión muy mía, digamos, no quiero que se interprete, que finalmente las pretensiones chilenas y argentinas no van a quedar en nada porque va a ser internacionalizada, pero es una convicción mía, así que ustedes lo pueden tomar como quieran. El punto está en que además de eso hay algo que se llaman recursos de la pesca. Por tanto, tenemos entonces la emergencia de un conjunto de nuevas y viejas potencias, y yo quiero sintetizarla en la siguiente. Reino Unido, como la que articula la presencia del mundo anglosajón, y la presencia nueva de China, que ha enviado una flotilla de 4 buques al puerto de Valparaíso, en un gesto inédito. Segundo, ¿por qué querríamos ejercer la disuasión para darle a nuestras fuerzas navales una tuición, un monitoreo sobre los recursos?
simplemente porque el espacio tiene condiciones de regímenes internacionales específicos. Y yo quiero recordar algunos. El primero, la proscripción de las armas nucleares, lo que indica también la proscripción o el impedir el paso de armas nucleares por todo el sector, no solo por el del Atlántico Sur, por el del Pacífico Sur, por el del Estrecho de Magallanes y por todas las vías adyacentes al casquete polar. Segundo, tenemos zonas económicas exclusivas, generadas y respetadas por el convenio, digamos que sobre los derechos del mar y emanadas del año 1952 de la declaración de las 200 millas, declaración de la ciudad de Santiago de Chile. Tenemos además un régimen especial que es la zona de cooperación del Atlántico Sur de 1986. Quisiera yo entonces ir redondeando la idea y tener algunas ideas. Primero, ¿es precisa la cooperación? A mi modo de ver, sí. ¿Cuál es el elemento que falta? Para hacer una disuasión creíble tiene que haber una determinación. Brasil tiene una segunda flota, Chile tiene los medios y falta, sin duda, Argentina. En este sentido, quiero ser bastante categórico. No puede haber disuasión regional con proyección naval, con protección de los fondos oceánicos, con vigilancia respecto de los regímenes antes nombrados, si no hay no 2 flotas en capacidad, digamos 3 flotas en capacidad. Y esa sería entonces mi reflexión final. Nosotros poseemos la posibilidad de construir, no en competencia, sino que en la cooperación, incluso acrecentando los propios intereses nacionales, en ponernos de acuerdo en un régimen de monitoreo que constituya prácticamente este arco de forma de un 100%. ¿Y cuáles serían los objetivos? Primero, mantener la zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva. Propender a la descolonización, tanto pasada como futura. Yo no soy de aquellos que creen que todas las potencias emergentes tienen los mejores y las más nobles intenciones. Yo soy de aquellos que realistamente piensan que el hombre tiene un lado oscuro y tiene un lado bastante bueno. Y por tanto no creo que haya ninguna potencia prístina, angelical, llena de bondad, de sentimientos absolutos y magníficos. Yo creo más bien que las potencias se comportan como potencias. Y quiero yo recordar una cosa. Raymond Aron decía que la potencia, la gran potencia, el hegemón, se caracteriza porque construye reglas y normas para los demás, pero no para sí mismo. Con esas reflexiones quisiera yo ir entonces al final, digamos que mi exposición. Ahí yo he hecho una proposición de 6 objetivos que me parecen razonables y razonados para construir un esquema de cooperación. Un esquema que fortalezca los intereses nacionales de Chile, de Argentina y de Brasil, pero que también tiene un impacto para la seguridad regional en sí. Muchas gracias. Agradecemos.